Hola a todos. ¿Cómo creen? ¿Qué metal hace 130 años costaba más que el oro? Si pensaron que era el platino o el paladio, están completamente equivocados, porque a finales del siglo XIX, el aluminio, que hoy nos resulta tan común, costaba más que el oro, ya que en ese entonces aún no existía un método barato y sencillo para obtenerlo a partir de sus compuestos. Hoy en día, el aluminio es bastante barato, gracias al descubrimiento de procesos más eficientes para su obtención. Sin embargo, como resultado de esos mismos procesos, se genera un producto muy peligroso. Entonces, ¿qué tipo de residuo es este y cómo provocó una de las mayores catástrofes ecológicas en Europa? Bueno, vamos a averiguarlo. Aunque el aluminio ocupa el primer lugar en cuanto a abundancia en la corteza terrestre, ya que forma parte de muchos minerales, extraerlo de sus compuestos no es nada sencillo. La producción de aluminio, un metal ligero y resistente, comienza con su mineral, la bauxita, cuyos mayores yacimientos se encuentran en Australia. La bauxita en sí es un mineral, a menudo de color rojo, debido a las impurezas de óxido de hierro, pero su mayor parte está compuesta por diversos hidróxidos de aluminio con impurezas de óxido de silicio o arena, así como tiza y otros productos no deseados. El primer paso en el procesamiento del mineral de bauxita es el llamado proceso Bayer, en el que el mineral triturado se disuelve bajo presión en una solución de sosa cáustica o hidróxido de sodio a una temperatura de 170 grados Celsius. El proceso suele llevarse a cabo en recipientes opacos, pero si se intenta reproducir esto en un matraz común, se puede observar cómo, poco a poco, los óxidos e hidróxidos de aluminio, junto con la arena, comienzan a disolverse en la sosa cáustica caliente, mientras que las demás impurezas ya no lo hacen, formando un sedimento de color marrón oscuro. Todo esto se debe a que el aluminio y sus compuestos son anfóteros, es decir, pueden disolverse tanto en ácido como en álcali. En cambio, por ejemplo, el óxido de hierro o la tiza común no poseen tales propiedades y no reaccionan con la sosa cáustica, permaneciendo en el fondo del matraz. Después de un tiempo de agitación, la mayor parte de los hidróxidos de aluminio, junto con el dióxido de silicio, pasan a la solución, tras lo cual, la mezcla obtenida se separa en compuestos solubles en agua, aluminato y silicato de sodio, así como en un precipitado formado por óxido de hierro, carbonato de calcio y otros minerales. Para extraer alumina u óxido de aluminio de la solución obtenida, simplemente se enfría y se diluye con agua, lo que provoca que el hidróxido de aluminio precipite, el cual luego puede ser calcinado para obtener alumina que se utiliza posteriormente en la producción de aluminio puro. También es interesante que, además del aluminio y el silicio, en la solución pasa el metal raro galio que está presente en la bauxita, en solo 500 partes por millón. Sin embargo, incluso esa cantidad es suficiente para que se obtenga la mayor parte del galio en la Tierra como subproducto del procesamiento del mineral de aluminio. El único problema es que tras este proceso quedan muchos residuos peligrosos. Por ejemplo, ese residuo con óxido de hierro y la solución de silicato de sodio en álcali con impurezas de cromo, manganeso, arsénico y algunos metales pesados. Después de secarse, esta masa se llama lodo rojo, y fue precisamente esto lo que provocó una de las catástrofes ecológicas más significativas en el año, en Hungría. El caso es que, cerca de la fábrica que procesaba mineral de bauxita, en la ciudad de Ashka, había todo un lago con ese mismo lodo rojo, compuesto de óxido de hierro y una solución alcalina. La fábrica era bastante grande y producía alrededor de 700.000 toneladas de lodo rojo al año, almacenándolo en varios depósitos en forma de pequeños lagos, que con el tiempo se secaban y reducían su volumen. Sin embargo, en el año 2010, debido a las abundantes precipitaciones, la presa del lago no resistió y se rompió, derramando todo su contenido cáustico en las calles de la ciudad cercana. Como resultado, cerca de 1,5 millones de toneladas de desechos cáusticos fluyeron por las calles, tiñendo todo de rojo, y también llegaron al río más cercano, que luego desembocaba en el Danubio, uno de los ríos más grandes de Europa. Recuerdo que entonces mostraban este caso por televisión, cuando las autoridades húngaras intentaban neutralizar la solución, alcalina con vinagre en vez de dejarla llegar al río, pero por alguna razón no tuvieron éxito. Para evitar casos así, en el futuro, los científicos actuales desarrollan nuevos métodos para procesar el lodo rojo y convertirlo en algo útil. Después de todo, además de hierro, también contiene compuestos de titanio, silicio, así como óxido de un metal de tierras raras, el escandio, que cuesta $12 por gramo. Y para mostrarles los desarrollos más recientes en el procesamiento del lodo rojo, fui a Moscú, donde en el Instituto IMED de la Academia Rusa de Ciencias. Mi buen amigo Dmitry se dedica a los procesos de reciclaje del lodo rojo. Hola, soy Dmitry Sinovev, soy investigador científico en el Instituto de Metalurgia y Ciencia de Materiales Baikov, de la Academia Rusa de Ciencias. Me llamo Pavel Grudinsky y soy investigador junior en el mismo instituto.
En los últimos 100 años, en el mundo se han acumulado más de 5.000 millones de toneladas de lodo rojo. Al mismo tiempo, se recicla menos del 5%, lo cual, por supuesto, es muy poco. Para evitar la repetición de la catástrofe húngara, decidimos desarrollar un nuevo método de procesamiento de lodos rojos, el cual consiste en la extracción secuencial de metales valiosos de ellos. Hemos estado realizando investigaciones durante los últimos 5 años. Como resultado, hemos publicado varios artículos en revistas científicas. Y ahora, con mucho gusto, les mostraremos nuestro trabajo. Les recomiendo suscribirse para extraer los elementos químicos útiles del lodo rojo. Primero, este lodo se seca para que sea más fácil de manipular. Después de eso se toma una pequeña muestra, unos 12 gramos serán suficientes. El polvo rojo pesado debe prensarse bajo una presión muy fuerte para obtener estas tabletas, con las que ya será más fácil trabajar que con el polvo suelto. Por supuesto, en las etapas de investigación todo ocurre bastante despacio y con pequeñas cantidades. Pero si esta tecnología encuentra una aplicación comercial, todo se verá mucho más a gran escala. Después de que los investigadores han prensado una cantidad suficiente de tabletas, con lodo rojo las colocan en un crisol de corindón capaz de soportar temperaturas muy altas de hasta 2000 grados Celsius. Entre las capas de tabletas se esparce polvo de carbono, que luego podrá reducir el hierro del lodo rojo hasta su estado metálico. Después de esto, dicho crisol se voltea y se coloca dentro de otro crisol con polvo de carbón. Para que el hierro obtenido no se oxide al contacto con el aire y el carbón no se incendie, para extraer el hierro de estas tabletas, el crisol se coloca en un horno mufla precalentado a aproximadamente 1000 grados Celsius, donde se calcina durante 1 hora. En los últimos 10 minutos de la calcinación, los investigadores preparan nitrógeno líquido que podrá enfriar el crisol con su contenido y evitar que las tabletas se oxiden al contacto con el aire, porque si eso sucede todo el experimento se arruinará. Tras 1 hora de calcinación, el crisol en el horno debe enfriarse bruscamente en nitrógeno líquido. El proceso de enfriamiento resulta bastante espectacular. Al mismo tiempo, el nitrógeno en ebullición desplaza el oxígeno del recipiente, creando en su interior una atmósfera protectora en la que el hierro al rojo vivo ya no se oxida. Después de que los crisoles se han enfriado, se puede ver en que se han convertido esas mismas tabletas de lodo rojo. Como se puede ver, se han ennegrecido porque gracias al carbono, el hierro en su composición se redujo de óxido a estado metálico. Comprobarlo es muy fácil, basta con usar un pequeño imán. La diferencia salta a la vista. Bueno, incluso, la primera etapa demuestra que de los residuos en forma de lodo rojo se puede obtener incluso hierro metálico. Solo queda extraerlo de estas tabletas calcinadas. Para ello se trituran obteniendo un polvo de color negro. Como el hierro obtenido es fuertemente atraído por el imán, es muy fácil separarlo de las impurezas no deseadas, la arena y otros minerales, utilizando un dispositivo llamado separador magnético. Por supuesto, esto también se puede hacer de manera artesanal, por ejemplo, simplemente colocando un imán en otro recipiente, pero de esta manera es posible que en el polvo de hierro atraído queden demasiadas impurezas que contaminarán la materia prima obtenida. Para una separación más precisa, es mejor utilizar el llamado separador húmedo bajo la acción de fuerzas magnéticas. Las tabletas trituradas se separan en un concentrado magnético de hierro y los llamados relaves que luego simplemente se drenan hacia abajo. Este proceso es bastante eficiente, ya que el grado de separación se puede regular mediante la intensidad de la corriente suministrada a los dos electroimanes situados a los lados de dicho separador. El concentrado de hierro obtenido contiene hasta un 95% de hierro metálico, que ya puede utilizarse para su propósito directo. Por ejemplo, se puede mezclar con bórax y fundir en un horno de inducción, obteniendo un lingote de hierro prácticamente puro. Estos lingotes pueden enviarse posteriormente a una acería, donde en el futuro se podrán fabricar prácticamente cualquier tipo de productos, y pensar que hasta hace poco este hierro era un residuo que nadie necesitaba, especialmente porque en el lodo rojo puede haber hasta un 65% de óxido de hierro de 1 tonelada. De estos residuos resultan hasta 500 kilogramos de hierro puro, que no es precisamente barato. Es interesante que, además del hierro de este lodo rojo, también se puede obtener titanio e incluso el metal de tierras raras, escandio que hoy en día se añade a la aleación con aluminio, haciéndola varias veces más resistente para obtener titanio y escandio. Los residuos resultantes después de la separación magnética se secan y se disuelven en ácido clorhídrico. Y no es simplemente así, sino siguiendo una metodología especial en la que el polvo obtenido primero se coloca en un vasito de teflón capaz de soportar un entorno muy agresivo.
Para lixiviar el escandio y los restos de aluminio de los residuos, se vierte en ese vasito la cantidad necesaria de ácido clorhídrico, al 15%, tras lo cual el propio recipiente de teflón se coloca en una funda especial de acero. En ella se generarán alta presión y temperatura, bajo las cuales de estos residuos se extraerán casi todos los compuestos metálicos solubles en ácido clorhídrico. Este proceso puede durar hasta 1 hora y media, ya que en estos residuos queda hasta un 5% de silicio y hasta 12 milésimas% del valioso escandio. Durante este proceso, los compuestos de aluminio y escandio se disuelven en el ácido, ya que tienen propiedades similares. En cambio, el titanio y el silicio permanecen en el residuo sólido. Tras la lixiviación, la solución se filtra en un filtro de vacío, donde quedan las impurezas insolubles en el ácido, y hacia abajo fluye la llamada solución madre. Del residuo obtenido se puede extraer uno de los compuestos más importantes, hoy el óxido de titanio. Para ello, el residuo se añade a una solución al 17% de hidróxido de sodio, o sosa cáustica, y luego se calienta media hora. En este proceso, el dióxido de silicio o arena fina pasa a la solución, dejando atrás un concentrado de titanio, del cual tras su purificación se puede obtener óxido de titanio de un blanco puro. Hoy en día se usa en infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, mezclado con aceite de linaza, se pueden fabricar pigmentos blancos de titanio, o añadirlo a la pasta de dientes para darle un tono blanco brillante. Además, el óxido de titanio se usa como abrasivo y también se envía a fábricas para producir titanio metálico. Actualmente, este metal es insustituible, donde se requiere ligereza y resistencia. Como ya saben, por mis videos anteriores, en cuanto a resistencia, no es inferior al acero, aunque es casi 2 veces más ligero. Después de extraer el titanio de la solución de silicato de sodio resultante, es posible aislar el llamado hollín blanco, es decir, óxido de silicio, que a menudo se utiliza en la construcción o en la medicina. Para ello, simplemente se añade ácido clorhídrico a la solución de silicato de sodio obtenida, tras lo cual el óxido de silicio precipita y ya se puede filtrar y secar, obteniendo así un polvo blanco como la nieve. Además de en la construcción, hoy en día se utilizan para fabricar solventes populares que absorben ciertas toxinas del intestino, mucho más eficazmente que el carbón activado. Resulta que, después de calcinar las tabletas, ya hemos obtenido hierro, óxido de titanio y óxido de silicio. Pero eso no es todo, porque de este residuo rojo todavía se puede extraer un poco de aluminio, así como un metal extremadamente raro, el escandio. Para ello, se toman los residuos después de la separación magnética del hierro y se lixivian en ácido clorhídrico, tras lo cual también se filtran al vacío, pero esta vez no se toma el residuo, sino la propia solución que cae en el matraz de Wegner. De esta solución, primero se pueden precipitar los compuestos de aluminio mediante un proceso inusual, la salinización con ácido clorhídrico. Para demostrar este efecto, se puede montar un equipo poco común en el que voy a obtener cloruro de hidrógeno puro. Para ello, en uno de los matraces añado sal común, es decir, cloruro de sodio, y luego, por encima del matraz, a través de un embudo de goteo, iré añadiendo ácido sulfúrico concentrado. En cuanto el ácido entra en contacto con la sal, inmediatamente comienza a liberarse cloruro de hidrógeno, que pasa por los tubos al matraz vecino, llenándolo. Y como este gas es bastante corrosivo, neutralizo su exceso en una solución alcalina. Para mostrarles lo bien que se disuelve el cloruro de hidrógeno en agua, he invertido el matraz con el cloruro de hidrógeno acumulado y luego simplemente introduzco en él agua común teñida con el indicador naranja de metilo. En cuanto unas gotas de agua entran en el matraz con cloruro de hidrógeno, el gas comienza a disolverse inmediatamente, en ellas lo que reduce la presión en el matraz y provoca que se succione cada vez más agua. Este efecto también se conoce como la fuente de cloruro de hidrógeno. Después de disolver el cloruro de hidrógeno en agua, este se convierte en ácido clorhídrico, tiñendo así el naranja de metilo de color rojo, lo que indica que el medio en la solución es ácido. El asunto es que, si en el agua hay sales presentes, lo más probable es que precipiten, ya que serán desplazadas por el cloruro de hidrógeno. Así se produce la salificación del cloruro de aluminio desde la solución madre bajo la acción del cloruro de hidrógeno. Esto ocurre al hacer pasar cloruro de hidrógeno por una solución saturada de cloruro de aluminio, que poco a poco precipita por el ácido clorhídrico formado en la solución. Pero ya más adelante, de los restos que quedan después de todas estas inimaginables extracciones, finalmente se pueden aislar los compuestos de escandio, que no son muy abundantes, pero sí los más valiosos. Este proceso no es el más sencillo y requiere extracción mediante peróxido de hidrógeno y disolventes orgánicos. Por ejemplo, ácido, dietilexilfosfórico y tributilfosfato. Con ellos, el escandio reacciona muy bien y forma complejos, una parte de los cuales pasa a la capa orgánica superior, mientras que la otra parte permanece en la capa acuosa inferior. Después de separar la capa superior, de ella se puede precipitar el oxalato de escandio, añadiendo ácido oxálico.
Pero del estrato acuoso se puede precipitar el escandio añadiendo una base común, es decir, hidróxido de sodio. Al final, los precipitados obtenidos pueden secarse y calcinarse, obteniendo así óxido de escandio, puro, que no es nada barato. Cuesta más de 10 euros por gramo. En realidad, desde el punto de vista económico, procesar el lodo rojo solo tiene sentido por la presencia de escandio, que es carísimo, y puede encontrarse en estos residuos en una proporción de hasta 12 milésimas de por ciento. Sí, puede no parecer mucho, pero en una sola tonelada de lodo rojo puede haber hasta 120 gramos de escandio, cuyo valor ronda los $1000, lo que lo hace más caro que todos los demás metales que se pueden extraer de este mineral rojo. A partir del propio óxido de escandio, también se puede obtener escandio metálico, que hoy en día tiene muchas aplicaciones en la ciencia y la tecnología. El escandio puro en sí casi no se utiliza debido a su alto costo. Sin embargo, se emplea en forma de compuestos o como aditivo en otros metales. Por ejemplo, se utiliza para fabricar aleaciones ultra resistentes, ya que añadir tan solo 0,2 de porcentaje de escandio a una aleación de aluminio, aumenta su resistencia en un 30%. Con estas aleaciones, hoy en día se fabrican fuselajes para algunos cazas, así como bicicletas de aluminio costosas y ultra resistentes. Además, el óxido de escandio se utiliza actualmente en lámparas de descarga de gas, ya que, después de calentarse, comienza a emitir una luz blanca brillante, cuyo espectro se asemeja a la luz solar. Bueno, creo que después de ver este video, han aprendido qué sustancia pudo causar una catástrofe ecológica, y cómo puede reciclarse de manera ecológica para obtener metales valiosos y sus compuestos. Y si les ha gustado este video, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal para descubrir muchas cosas nuevas e interesantes.